Hola, bienvenidos. A continuación vamos a realizar un ejercicio donde vamos a poner en práctica varios conceptos de programación como son las variables, las listas, las funciones, los bucles, los condicionales. Este ejercicio trata de un sistema de compras donde debemos ubicar los elementos comprados y mostrar el resumen de la lista de compras. Entonces empecemos. En este caso vamos a utilizar el lenguaje de programación Python y el programa conocido como PyChart. Entonces en el programa de PyChart vamos a empezar a realizar este ejercicio. Entonces lo primero es crear un array que almacene los elementos de la lista de compras. Entonces vamos a crear un array llamado justamente lista de compras, el cual va a estar vacío, y también crear un array que almacene los elementos marcados como comprados, que se va a llamar elementos comprados. Listo, ya hemos creado nuestro array, nuestras dos listas de compra y elementos comprados. Ahora vamos a crear tres funciones. La primera función se llama agregar elemento, permite al usuario agregar un nuevo elemento a la lista de compras. Entonces vamos a crear esta función. Vamos a utilizar def, el nombre de la función, y vamos a permitir que esta función, cada vez que la ejecutemos, agregue un nuevo valor a la lista de compras. Para ello debemos pedirle al usuario que ingrese ese nuevo valor. Entonces vamos a crear una variable local llamada ingreso y vamos a permitir que ingrese utilizando input. Vamos a escribir el mensaje ingrese nombre del producto. Ingrese nombre del producto. Listo. Ahora ese valor que el usuario ingresa debe agregarse a la lista de compras. Entonces escribimos lista compras.ap. Este método nos permite agregar a nuestra lista de compras valores. En este caso vamos a ingresar o vamos a adicionar ese valor, lo que esté guardado en ingreso. Entonces vamos a ubicar ingreso. Entonces con esto nosotros podemos agregar nuevos valores a la lista. Para comprobar que funcione, vamos a ejecutar la función agregar elemento y también vamos a imprimir la lista de compras para comprobar que efectivamente el valor o el dato se agregó a lista de compras. Ejecutamos y se ingresa el producto. En este caso va a ser 1 litro de leche, y podemos ver que efectivamente la función agrega un nuevo valor a la lista de compras. Listo, borramos esto para proceder ahora sí a crear nuestra segunda función llamada marcar como comprado. Esta función, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mostrar primero los datos que hay en lista de compras con su respectiva posición y su valor, y después vamos a copiarlo en elementos comprados, y una vez que esté en elementos comprados lo borramos de lista de compras. Entonces lo primero, vamos a escribir un mensaje que diga lista de compras. Después de eso vamos a crear un bucle para que recorra cada dato del array de la lista de compras y lo muestre. Entonces vamos a llamar una variable posición, y en el rango va a depender de cuántos datos hay en la lista. Entonces para que dependa de cuántos datos hay en la lista utilizamos len lista de compras. Entonces el bucle va a recorrer el array dependiendo de cuántos datos haya. Si hay 10 datos, lo va a hacer 10 veces. Listo. ¿Qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar un mensaje, el cual va a mostrar el código, que en este caso va a ser la posición, y también va a mostrar el producto, que en este caso va a ser el valor que esté en la lista de compras. En este caso lista de compras y su respectiva posición. Listo. Con esto nuestra función va a mostrar cada dato que hay en el array. Entonces vamos a ejecutar. Bueno, antes de ejecutar vamos a escribir aquí, vamos a escribir el nombre de la función agregar elemento y también la función marcar como comprado para probar lo que tenemos hasta ahora. Entonces vamos a ingresar 1 litro de leche, y como podemos ver nos muestra lista de compras con el código, que en este caso es el 0, y el producto llamado 1 litro de leche. Entonces con este bucle nos va a mostrar la posición y los valores del array. Listo, una vez que los datos han sido mostrados, vamos
a crear una variable en la cual el usuario pueda elegir el código, o sea, la posición, y pueda mover el dato de lista de compras a elementos comprados. Entonces, vamos a crear la variable mover y vamos a pedir que el usuario ingrese el código. Ingrese el código. Listo. Una vez que el usuario ingrese el código, vamos a copiar el elemento, entonces el elemento que el usuario eligió. Entonces vamos a copiarlo. ¿Cómo lo copiamos? Vamos a escribir el nombre de la lista donde lo queremos copiar, que en este caso es en elementos comprados, justo append, y vamos a agregar de lista de compras ese dato, en este caso el dato que el usuario eligió. Si el usuario eligió el 1, pues tenemos que copiar ese 1. Entonces aquí vamos a ubicar la variable mover, que tiene almacenado el código que el usuario eligió. Listo. Una vez que el dato ha sido movido, vamos a eliminarlo de lista de compras. Entonces escribimos lista de compras punto pop. ¿Y qué dato vamos a eliminar? Pues justamente ese dato que el usuario ingresó, porque previamente ya ha sido copiado. Vamos a ubicar aquí mover. Listo. Vamos a probar que funcione. Entonces vamos a ejecutar la función agregar elemento y la función marcar como comprado. Entonces vamos a dar play, vamos a ingresar el producto. Listo. Podemos ver que la lista de compras nos muestra el código 0 y el producto 1 litro de leche, y nos pide el código. Como tenemos un solo producto, vamos a ingresar el código, en este caso el código 0, ¿ya? Y con eso ya debería estar eliminado el dato de lista de compras y debe estar adicionado en elementos comprados. Entonces para ver si funcionó, vamos también a imprimir lo que es la lista de compras y también imprimir lo que son los elementos comprados. Volvemos a ejecutar, escribimos 1 litro de leche y vamos a elegir en este caso el código 0, y podemos ver que efectivamente la primera lista, que es lista de compras, ya no hay ningún dato, y en elementos comprados ya se adicionó el litro de leche. Listo. Y vamos a ubicar un espacio. Listo, borramos para agregar la siguiente función. La siguiente función es mostrar resumen de lista, donde vamos a mostrar el resumen de la lista de compras y en este caso incluyendo los elementos pendientes y los elementos comprados. Entonces vamos primero a buscar un mensaje aquí. En este caso vamos a poner elementos pendientes. ¿Y qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar la lista de compras. La lista de compras. Y también vamos a ubicar un mensaje que diga los elementos comprados. Entonces vamos a escribir elementos comprados y vamos a mostrar los elementos comprados. Bueno, aquí para que quede igual vamos a escribirlo en mayúsculas. Listo. Con esto logramos mostrar el resumen de las listas. Ahora, ya que tenemos estas tres funciones, vamos a crear la iteración con el usuario. Para eso vamos a utilizar un bucle, el cual va a mostrar estas cuatro opciones, y dependiendo de estas opciones vamos a ejecutar cada una de estas funciones. Entonces nuestro bucle tiene que ser infinito. Entonces para que sea infinito vamos a utilizar el bucle mientras o while, y para que sea infinito vamos a ubicarle verdadero. Entonces estamos diciendo que el bucle se ejecute de manera infinita. Listo. Una vez que el bucle se ejecute, lo primero que vamos a pedir al usuario es que elija entre las opciones del menú. Entonces vamos a escribir opciones y vamos a pedir por teclado que elija las opciones. Entonces vamos a escribir aquí opciones, vamos a ubicar un salto de línea y vamos a ubicar la primera opción, que en este caso es la opción agregar elemento. Vamos por la segunda opción, así mismo vamos a ubicarle aquí un salto de línea. La opción 2, que en este caso va a ser marcar como comprado.
Ahora, la opción 3, mostrar resumen de lista de compras. Así mismo, salto de línea. Y la opción 4, que en este caso es salir. Listo. Con esto ya tenemos las opciones que se van a mostrar. Asimismo, aquí voy a ubicar también otro salto de línea. Y acá vamos a ubicar 2 puntos. Nada más. Listo, entonces aquí tenemos las opciones. Podemos ver que aquí nos salen. Aquí vamos a escribir las opciones dependiendo, ¿no?, de lo que queramos hacer. Listo. Entonces, para el programa, para seguir haciendo nuestro ejercicio. Entonces vamos a utilizar condicionales. Vamos a decir si opciones es igual a 1. Vamos a ejecutar la función agregar elemento. Vamos a preguntar de nuevo si opciones es igual a 2. Vamos a ejecutar la función marcar como comprado. Y si opciones es igual a 3, vamos a ejecutar la función mostrar resumen lista. Y en caso de que presione el 4, vamos a parar el bucle. Entonces, o bueno, presione 4 o en este caso cualquier número contrario a esto. O bueno, vamos a ubicarlo justamente para que sea el 4. Entonces vamos a ubicar el if opciones igual a 4. Entonces el bucle para. Listo, vamos a probar. Vamos a probar el programa. Vamos a ingresar un elemento. Entonces vamos a la opción 1. Vamos a agregar 1 litro de leche. Vamos a agregar otro elemento, en este caso chocolate. Y vamos un elemento más, una libra de sal. Listo. Entonces vamos a marcar como comprado uno de estos 3 elementos. Entonces voy a seleccionar la opción 2 y me muestra la lista de compras, que en este caso tiene los códigos y los productos. En este caso voy a agregar el chocolate. Y ahora voy a mostrar el resumen de la lista de compras. En este caso, los elementos comprados tenemos el chocolate y los elementos pendientes tenemos 1 litro de leche y la libra de sal. Entonces, si quiero puedo seguir agregando elementos. Ahora voy a agregar una bebida, una gaseosa, una bebida. Entonces voy a poner Coca-Cola. Y voy a mostrar la lista de compras. En este caso, tengo 1 litro de leche, 1 litro de sal, la Coca-Cola, chocolate. Ahora, si quiero marcar como comprado, pongo el 2. Y ahora quiero ubicar litro de leche, entonces ubico el código 0 y muestro el resumen de la lista de compras. Y podemos ver que ahora en elementos pendientes la libra de sal, la Coca-Cola, y elementos comprados, el chocolate y 1 litro de leche. Entonces con esto hemos creado el sistema de lista de compras. Una vez terminado el programa, lo que vamos a hacer es validar para que no suceda errores como este. Por ejemplo, si yo ingreso el 5, vemos que el bucle se vuelve a ejecutar. O si ingreso una letra o palabra, pues sale error. Entonces vamos a corregir para que cuando suceda este tipo de situaciones el programa se ejecute de manera óptima. Para eso vemos que este error de aquí no sale porque está esperando un entero, porque aquí le hemos puesto int, pero nosotros ingresamos un string, una cadena de caracteres. Entonces vamos primero a solucionar eso. Vamos a borrar esto y vamos a preguntar si el número que ingresó y está guardado en opciones es un dígito. Entonces vamos a ubicar si no es un dígito. Entonces vamos a ubicar si opciones no es un dígito. ¿Qué va a pasar si opciones no es un dígito? Si opciones no es un dígito, muestra un mensaje en pantalla que diga ingrese solo números enteros. Ahora, ¿qué pasa si aquí en este momento se ingresa el 5? Y ese 5 lo trata como un string, y acá tenemos números. Entonces lo que vamos a hacer es convertir, una vez que se validó si es un dígito, vamos a convertir a entero lo que ingresamos por acá. Pero el programa apenas detecte que no es un dígito, sino una letra, ya no debe ejecutar el resto del código, sino que volver a preguntar. ¿Cómo hacemos eso? Ubicando continue. ¿Para qué funciona el continue? Una vez que nosotros colocamos continue, se va a saltar a la siguiente vuelta del bucle, entonces no va a ejecutar esto. Ahora,
Esto solo va a suceder si es una letra, si no es un dígito, si no es un número. Pero ¿qué pasa si se ingresa un número? Entonces, si se ingresa un número, lo que vamos a hacer es que ese número se convierta en entero. Entonces vamos a escribir que opciones va a ser igual a int opciones. Entonces, si es un dígito, va a salir este mensaje y no se va a ejecutar nada. Pero, si resulta que es un dígito, o sea, si no es un dígito, se va a ejecutar esto acá. Pero si es un dígito, entonces ese dígito lo va a convertir en entero. Y una vez que es entero, ya puede ejecutar cualquiera de ellos. Ahora, sabiendo que ya es un entero, por último, vamos a decir que si se ingresa cualquiera de estas opciones que no sea 1, 2, 3 y 4, vamos a imprimir un mensaje que diga ingrese números entre el rango de 1 y 4. Listo. Entonces, si ingresamos un número, automáticamente esto no lo va a ejecutar porque esto es solamente para comprobar si no es un número. Por lo tanto, ese número lo convierte en un entero para que funcione correctamente el resto del programa. Ahora, si resulta ser un número que no está entre 1 y 4, va a salir que ingrese el número entre el rango de 1 y 4. Y si resulta ser un texto, pues con esto de aquí, vamos a hacer que nos vuelva a preguntar hasta que ingresemos un número. Entonces vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar y por ejemplo vamos a ingresar el 6. Ahora si ingreso el 6 me vuelve a pedir si ingresa números entre el rango 1 y 4 y me da las opciones. Ahora si ingreso una letra o una palabra, me dice ingrese solo números enteros. Entonces con esto solucionamos esos dos problemas. Aquí vamos a poner ingrese solo números enteros. Entonces con eso validamos para que solamente sirva para los números del 1 al 4. Si ingresamos un número que no es, nos sale este mensaje. Y si ingresamos otro tipo de dato, pues nos sale que ingresemos solo números enteros. Asimismo, como cuando nosotros ejecutamos el programa, por ejemplo voy a elegir la opción 1 y nos dice ingrese el nombre del producto. Voy a ingresar 1 litro de leche y después me dice agregar elemento. Entonces voy a agregar un elemento, voy a poner el 2 y una vez que le he dicho que agregue el elemento me pide el código. Pero ¿qué pasa si en el código ingreso un número que no es, como por ejemplo el 1? Entonces me sale error porque ese código no existe. Y también va a salir error si ingreso una letra. Entonces en esta parte del código también toca corregir para la validación de los números y las palabras y las letras. Entonces vamos a irnos a la función marcar como comprado y vamos a validar eso. Entonces lo primero es que vamos a dejar que no solamente ingresen enteros y vamos a preguntar si este número, en este caso la variable mover, es un dígito. Entonces vamos a ver si no es un dígito, vamos a poner mover punto is. Ahora si resulta que no es un dígito, vamos a mostrar un mensaje que diga ingrese solo números enteros. Ahora, esto aquí no es un bucle, por lo tanto, ¿cómo hago para que no me ejecute lo de acá? Sino que se salga de la función. Entonces, para que salga de la función, vamos a decir return. Entonces, al momento de ubicar return, la función solo va a llegar hasta aquí, no va a ejecutar lo de acá. Ahora, ¿qué pasa si esto resulta que no es un texto? Porque si es un texto, ¿ya? Ingresa aquí, porque aquí estamos validando si no es un dígito. Ahora, ¿y qué pasa si es un dígito? Si es un dígito, tenemos que convertir lo que esté en mover en dígito. Entonces vamos a ubicar mover es igual a entero mover. Listo. En el caso de que el número ingresado, o sea, el valor que se ingresó, ya es un número, pero dicho número no existe en el código en lista de compra. Por ejemplo, si ingreso 3 productos, solamente va a existir el 0, el 1 y el 2. Entonces vamos a validar también eso. Entonces vamos a ubicar si mover es menor que 0 o mover es mayor o igual a la cantidad, en este caso utilizamos J para ver la cantidad que hay en lista de compras. Entonces vamos a ubicar un mensaje ¿sí? Ingrese se ingresó un número no válido. Se ingresó un número no válido. Y vamos a ubicar así el número que se ingresó, por ejemplo, no existe, hasta llega la función. Entonces vamos a darle play para probar. Vamos a agregar un elemento, 1 litro de leche. Vamos a marcar como comprado y vemos que solamente existe el código 0. Pero ¿qué pasa si ubico el código 1? Si ubico el código 1 me dice se ingresó un número no válido y me vuelve a salir el menú. Vamos a ubicar 2 de nuevo.
Y ahora, ¿qué pasa? Vemos que el código es 0, pero ¿qué pasa si quieres una letra? La T. Vemos que ahora no sale y creces son los números que tenemos. Entonces, ubico ahora la opción 2 y ahora ubico el código 0. Y funciona correctamente. Y presiono el 4 para salir. Entonces, vemos que nuestro programa, ahora sí, funciona correctamente si ingresamos texto o strings y si ingresamos números que no estén en el rango, tanto en el bucle como en la función. Aquí para verificar si es un dígito y acá para verificar si el número existe en la lista de compras. Y con eso ha sido todo sobre este sistema de lista de compras.